Muchas bendiciones en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias a nuestro Padre Eterno Celestial por esta oportunidad que Él nos brinda de compartir con usted conceptos y compartir con usted acerca de la palabra de nuestro Señor. En esta oportunidad estamos abriendo, esta es la introducción de lo que podríamos llamar un curso por televisión acerca de la hermenéutica, una introducción a la hermenéutica. Y sería bueno que usted llamara a sus amigos y hermanos que comparten esto de estudiar la palabra del Señor y que desean profundizar más en la palabra del Señor. Para ustedes va dirigido este programa. El tema es Introducción a la Hermenéutica, como les dije antes, y entendemos por hermenéutica la ciencia de la interpretación de la palabra del Señor. Para muchas personas les es muy difícil pagar el poder asistir a un seminario, matricularse en una universidad que tenga una facultad teológica. Por este medio usted podrá estudiar más, como en un seminario, acerca de la palabra del Señor. Así es que si usted puede llamar a su pastor, también su pastor podría ser bendecido, maestros de escuela dominical, líderes de célula, personas que trabajan en la obra de Dios, que no tienen oportunidad de asistir a un seminario debido a su trabajo o debido al alto costo de estos cursos. Aquí usted lo puede tener totalmente gratis y podrá solicitarlo al final del programa o durante este programa mismo. Podrá solicitar la copia del DVD y con mucho gusto nosotros se los vamos a enviar. Introducción a la hermenéutica es el tema. Así es que lo que deseo, lo que busco, lo que buscamos nosotros es que usted pueda conocer en este primer momento la importancia que tiene de estudiar la Biblia y de hacer uso de las herramientas del análisis de la palabra del Señor. Entendemos pues que la Biblia no es un tratado de geografía, ni de psicología, ni tampoco podríamos decir nosotros que es un tratado simplemente de historia, o que esto se convierta en un tratado de antropología y menos de un manual de gramática. Tampoco puede ser considerado simplemente como un libro de religión. La Biblia es la revelación de la palabra de Dios, de la voluntad de Dios en la vida de la humanidad, en su historia. Dios se revela y al ser humano le da la oportunidad de buscarlo a Él de todo corazón. Y para eso nos da testimonios de cómo Él se reveló en el pasado y revelaciones de lo que Él pretende hacer en el futuro para con su pueblo y para con la humanidad entera. Permítame usted leerle lo que está aquí en la palabra del Señor en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, donde la palabra del Señor nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y dice también, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Así es que vamos a estar leyendo sobre esa inspiración que Dios le dio a hombres y a mujeres y cómo esta palabra nos ayuda a nosotros a crecer en la gracia y en la voluntad también y en el conocimiento de nuestro Señor. Así es que, como les dije, es el libro de la revelación de Dios a través de la historia. La persona que estudia la palabra de Dios tiene que estudiarla con esa pasión, con ese amor, tiene que buscar en ella la revelación de Dios. Ahora bien, hay que entender que la Biblia tiene diferentes autores, refleja aspectos culturales diferentes entre los unos a los otros, entre los autores, refleja también situaciones sociológicas, la Biblia refleja costumbres diferentes y formas de vidas que tienen que ser analizadas.
No podemos tomar en forma literalista las situaciones acá, porque entonces caeríamos en el error, como por ejemplo en uno de los salmos decía, dichoso el que estrelle sus hijos contra la peña. Si alguien lee eso y no logra interpretar el porqué, ese grito de angustia, entonces podría cometer crímenes, podría cometer situaciones que son aberrantes. En este caso, la Biblia tiene que ser analizada bajo la guianza y el poder del Espíritu Santo de Dios. No es simplemente una tarea del ser humano, como que si estuviéramos agarrando un libro de antropología. No se trata de eso. Se trata de entender cuál es la revelación de Dios. Y para eso vemos que diferentes autores, por ejemplo, entendemos que el autor del Pentateuco es Moisés. Y yo tengo acá lo que podría decir la Torá. La Torá es precisamente el Pentateuco, que es el que refleja los 5 primeros libros de Moisés. Y en ella encontramos en la Torá cómo Dios también se reveló a Moisés y cómo Moisés dejó ciertas leyes y todo eso. Así que cuando hablamos del Pentateuco, hablamos de un autor muy diferente al autor del libro de los Salmos. Y cuando hablamos del libro de los Salmos, estamos hablando de un autor muy diferente a cómo reaccionaron, pensaron, hablaron los autores de los 4 evangelios, y aún los mismos 4 evangelios merecen ser estudiados y analizados. Recuérdese que Mateo escribe de una manera, Marcos escribe de otra manera, Lucas escribe de otra manera y Juan refleja también otra manera y otra forma de pensamiento. Todo esto lo vamos a estar viendo, cómo pensaban, cómo actuaban, cómo escribían los diferentes autores de las Sagradas Escrituras. Así que si usted desea continuar profundizando en esto, lo invitamos a que se mantenga en sintonía semana a semana a fin de poder obtener la colección de este curso de hermenéutica. En los tiempos de Jesús existían diferentes escuelas de pensamientos, diferentes grupos religiosos. Se hablaba de los doctores de la ley, se hablaba de los escribas, de los saduceos, de los fariseos e incluso en los tiempos de Jesús se hablaba también de los esenios. Los esenios vivían en una especie de cuevas y muy alejados de la población en aquel tiempo. Y posteriormente se fueron dando no solamente escuelas de pensamiento entre ellos, sino también entre los rabinos. En el rabinato habían maneras muy diferentes de pensar. Piense usted en esto un poquito. Estaba en aquel tiempo el pensamiento de los judíos ortodoxos, pensamiento de algunos judíos liberales, unos que eran de izquierda, otros de derecha, otros en el centro, es decir, existía un abanico de pensamientos, de diferentes formas de ver no solamente la Torá o de interpretar la Torá, sino de celebrar algunos ritos religiosos judíos. Así es que si ya en los tiempos de Jesús había una variedad tremenda, ya en los tiempos de los rabinos con las sinagogas había una variedad tremenda, la Iglesia Católica, por otro lado, no solamente tomó las Escrituras, porque vale la pena mencionar esto también, como la Iglesia Católica introdujo lo que nosotros llamamos el magisterio de la Iglesia, que es una de las autoridades de ellos en materia escritural, la tradición también y la Biblia. Tienen estos 3 aspectos, el magisterio de la Iglesia, la tradición y la Biblia. Y no dejando de lado también cuando el Papa escribe y lo deja en sus encíclicas, eso forma parte también de la tradición del pensamiento de la Iglesia Católica. Las iglesias evangélicas tienen solamente el uso de la Biblia y a excepción de otros grupos como el libro del Mormón, con los mormones, el libro del Moroni, los mormones, tenemos también los testigos de Jehová que tienen aparte sus libros también de interpretación, los sabáticos o adventistas, seguidores de Elena de White, también tienen sus libros que les ayudan a interpretar. Pero el resto de las iglesias lo único que usan es las Sagradas Escrituras, siguiendo lo que Lutero decía, la sola Escritura. Ahora bien, si han existido tantas diferencias y en este caso
las denominaciones que usted podrá ver hasta en una guía telefónica, iglesia tal, creen esto, y la iglesia del otro, la iglesia del Señor aquí, la iglesia de los santos allá, tantas denominaciones, la iglesia de Dios, de la profecía universal, la iglesia de Dios, del evangelio completo, los bautistas, metodistas, menonitas, todos, cada una de estas iglesias tienen lo que llamamos nosotros un andamiaje o una estructura del sistema de creencias, y de ahí nace la doctrina precisamente. La doctrina es eso, un sistema de creencias de una organización, y cada una de estas iglesias, cada una de estas organizaciones o denominaciones también se basan en la Biblia, y vamos a ver nosotros cómo es que algunas ponen más énfasis en aspectos de carácter social, otros ponen más énfasis en aspectos de carácter espiritual, y nuestro deseo es que usted poco a poco, vaya teniendo las herramientas que le permitan analizar más. Lógicamente, hay un dicho popular entre nosotros que dice: ¿a dónde vas, Vicente? ¿A dónde va toda la gente? En este caso, no. Nosotros queremos que las personas que miran este video, que van a estar oyendo también, o las personas que van a recibir este DVD, lo que queremos es que tengan esa capacitación necesaria y poco a poco vayan entendiendo y diciendo: oh, wow, no nos habíamos fijado en esto, qué es el texto, qué es el contexto bíblico, qué son las herramientas gramaticales, qué son los análisis culturales. Todo eso lo va a ir viendo usted, y si usted continúa sintonizado con estos programas, al final de ellos usted verá la enormesísima diferencia entre lo que era ver la Biblia y leerla rápidamente a lo que es tener las herramientas necesarias para evitar todo tipo de errores. La gente se pregunta hoy día: ¿qué debo de creer? Se pregunta: ¿quién tiene la razón? ¿Qué tipo de errores doctrinales y teológicos están hoy día arrastrando a muchísima gente, arrastrando a las masas? ¿Qué tipo de conceptos teológicos o creencias están haciendo esto? ¿Están las iglesias libres de ser arrastradas por corrientes teológicas? ¿Se sienten en estos momentos completamente libres o no? ¿O son víctimas? ¿Y cómo evitar? Eso lo vamos a ver, caer en errores. ¿Cómo evitar caer en esos errores a través de la ayuda de la palabra de Dios y las reglas de la interpretación? Es lo que vamos a estar viendo más adelante. Así que hay tantas corrientes, y yo lo veo en la misma televisión, lo escucho en la radio, oigo programas de muchas iglesias con corrientes que están de moda y que hoy cambian, que mañana pasan, hoy son unas, mañana son otras, y la gente se pregunta: bueno, ¿quién tiene la razón? Tantos que afirman tenerla, ¿quién en definitiva tiene la razón? Y aquí es donde se hace completamente necesaria la hermenéutica, que es la ciencia de la interpretación, el uso de los diccionarios, el uso de la palabra del Señor, el uso de diferentes comentarios, y eso poquito a poquito lo vamos a ir nosotros